La bruja de las cuchillas, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. El pequeño pueblo fue fundado en el Alto, un lugar conocido como La Cuchilla. Aunque al principio fueron pocas casas, con el tiempo se fue poblando de muchas más, buenas y grandes construcciones. También así llegó con la prosperidad, gente de varios lados del departamento de Antioquia, y con ella el cuento de la brujería. Se decía que en las noches se veían en los árboles una gran ave que daba chillidos, pero al escucharlo bien, no eran chillidos, eran risas, risas tenebrosas, risas macabras. Decían que esa era la bruja de la cuchilla. Se volvió un lugar próspero por su agricultura, ganadería y minería, pero con el pasar del tiempo todo se fue volviendo ruina. Los cultivos morían, el ganado, el oro se había perdido. Así que sacerdotes y pobladores, culpando de todo a la bruja de la cuchilla, decidieron bajar al pueblo a un lugar que se llamaba el Valle del Sueldo, nombre que recibía por un gran árbol que allí había. Este árbol grande y frondoso lo dejaron en mitad del poblado. Volvió la prosperidad y seguía en gran crecimiento de población y economía. A medida que había prosperidad, no se volvió a hablar de la bruja de la cuchilla. Llegó al pueblo un agricultor con grandes ideas y deseos de conseguir riqueza, en busca de terrenos que ocupar, ya que en aquel entonces no había necesidad de pagarlos, solo era tomarlos y cultivarlos, y pasaban a ser propios. Una mañana llegó al alto de la cuchilla y viendo aquel lugar tan propicio para el cultivo, preguntó en el pueblo por qué no cultivaban allí. Le dijeron que esa cuchilla pertenece a una bruja y esta no permite que nadie viva ni cultive allí. Cabe aclarar que nadie conocía a dicha bruja, era una creencia de los pobladores. Julio Daza, como se llamaba nuestro agricultor y protagonista, dijo que él no creía en cuentos de las brujas y demonios. Por delante de Dios y su machete, fue así que sembró un gran cultivo de maíz, el mismo que muy pronto empezó a reverdecer. Sembró frijol y yuca, estaba feliz. Había delimitado todo el alto de la cuchilla. Ahora era su legítimo dueño. Nunca vio nada allí. Debió traer trabajadores de un pueblo cercano, porque los del Valle del Sueldo decían que allí no iban. Ese lugar era de la bruja. Cuando el maíz estaba en mazorca para cultivar, Julio y 6 trabajadores más empezaron la cosecha. Pero todas las mazorcas estaban infestadas de gusanos. Ni un grano había. Cada grano era un gusano. Triste por este acontecimiento, pero sin pensar en cosas de brujería, revisó también los granos de frijol enterrados y los retoños de yuca. Todos estaban cundidos de gusanos. En ese momento pensó en la brujería que tanto hablaban. Aunque él vivía en el pueblo, allí en el alto tenía una choza para guardar materiales y herramientas. Esas noches se quedó a dormir allí, más que nada, porque quería hablar con la bruja. Se dice que Julio estaba fuera de la choza fumando tabaco, cuando vio un árbol que se movía. Escuchó patente la risa de la bruja, se santiguó, se encomendó a Dios y le habló. La saludó y le dijo que necesitaba hablar con ella. Un huracán cubrió todo allí en el alto. Cuenta en sus momentos de lucidez Julio, que era una anciana, con una boca tan grande que llegaba casi hasta las orejas. Su nariz puntiaguda, no caminaba, flotaba en el aire. Él, a pesar que se sentía un hombre seguro de sí, empezó a temblar. No podía articular ni una palabra, como si ella leyera su pensamiento. Le dijo que esa era su tierra y que nadie podía vivir allí. Le dijo la bruja que en tiempo de los españoles, esto la acusaron de brujería y fue condenada a la hoguera. Allí mismo en la cuchilla fue quemada. Pero antes de morir, ella, que ni sabía lo que era una bruja, le encomendó su alma al demonio para vengarse de sus verdugos y asesinos.
Así después de muerta volvió a la vida como lo que ahora él veía. Hizo dejar la cuchilla a los españoles. En ese lugar, hay oro escondido que estos hicieron sacar a los indios, pero ella los hizo marchar, abandonando todo. Ni ahora ni nunca permitirá que nadie viva allí. Después de esto, Julio perdió la cordura. Es el bobo del pueblo. Dicen que es un loco. Con el pasar de los años, allí en la cuchilla se construyó el cementerio. Se dice que la bruja no tiene problema con esto, porque allí solo están los muertos, al igual que está ella. Antes de continuar con el siguiente relato, agradecería mucho que le dieras fuerte al botón de suscripción y respondas qué tal te pareció La bruja de la cuchilla. El lamento de los muertos, escrito por Alex Morales Gómez. Síguelo. En el lugar donde acontecieron los hechos, en ese entonces era un camino. Este llevaba varias veredas, regiones y pequeños caseríos. Un lugar bastante transitado, tanto a pie como en mula o caballos. En el lugar específico había un pequeño bosque, el cual los salteadores de camino usaron para asaltar, asesinar y torturar personas. Allí se encontraron muchos cadáveres. Las personas de la región aseguraban que allí se escuchaban los lamentos de tantos muertos. En noches frías se podía ver personas en dicho paso del camino. Con los años por aquel lugar pasó una carretera muy transitada. Al igual que el camino de tiempo atrás, este llevaba a pueblos y ciudades. Aun si las personas que pertenecían a dicha región seguían hablando de las apariciones de los muertos. En este último tiempo llegué yo a vivir a un pueblo cercano de dicho paso en la carretera. Aunque había escuchado contar varias historias con aquel punto de la carretera, no creía en esas cosas. Un día después de salir a montar bicicleta toda la tarde, volví a casa y debía pasar por mencionado lugar. Ya caía la noche. Debo confesar que al ver el paso a la distancia, pensé en todo lo que se hablaba de aquel. Me infundí valor a mí mismo, diciendo que estos solo son cuentos. Para empeorar las cosas, el neumático de mi bici se pinchó. Reviso en mi equipo y noto con preocupación que no tengo manera de repararlo, así que debo seguir con la bici en la mano. Entro en el paso de la carretera. A pesar de la vía, se trató de conservar el pequeño bosque, así que sigue siendo un lugar bastante misterioso, por no decir que tenebroso. Trato de cruzar lo más rápido posible, pero con la bicicleta en la mano no es tan cómodo. En un momento dado escucho un silbido. Trato de ubicar de dónde proviene el sonido, pero yo estoy solo. Algo extraño de aquella noche es que mientras los sucesos que narro ocurrieron, no pasó ningún transeúnte o automóvil. Cuando noto que no hay nadie, sigo mi camino. Ahora es un grito el que me hace detener. No cualquier grito, uno fuerte, desgarrador, como alguien que está matando. El grito proviene de todos lados. Mi piel se erizó. No era solo el grito, es el frío que llenó todo el lugar. La noche se hizo más oscura. Pensé en correr y abandonar la bicicleta, pero no sabía dónde correr. La carretera había desaparecido. Allí solo había un camino, así como lo cuento, solo un viejo camino. Me quedé ahí paralizado. Había perdido todo movimiento y cualquier razón de entender lo que estaba pasando. Acompañado de mi desorientación, el lugar se llenó de lamentos. Los gritos se hacían lejanos, pero los lamentos se hacían cercanos, como si estuviesen allí al lado de donde yo estaba, como si martirizaran, como si torturaran a personas que yo no podía ver, pero las podía escuchar. Puse mi bicicleta en mi hombro e intenté caminar, pero mi terror fue a mayores, cuando pude ver varias personas que habían frente de mí, personas que por su piel y sus atuendos estaban muertas. Muchas de ellas aún se les veía sangre en sus heridas, otros su carne putrefacta, ya eran cadáveres. Caí de rodillas suplicando a Dios que me ayudara. No sabía qué estaba pasando, no podía comprender nada. Lloré como un niño lleno de terror, porque no sabía que lo que estaba viviendo
no era de este mundo, era algo del más allá, algo que no podía ni podré explicar nunca mientras viva. Un viento helado cubría todo, un frío que penetraba dentro de mi piel, viajando por mi médula espinal y haciéndome sentir que no tenía movimientos de nada. Así como estaba muerto del susto, intenté correr, cuando siento una mano fría y rasposa que toma mi tobillo. Es mi fin. Pienso no hay nada más que hacer. Estoy perdido. Es mi fin. Pienso no hay nada más que hacer. Estoy perdido. A pesar del terror que tenía, miro hacia atrás para tratar de ver a quién pertenece esa mano. Pero allí no hay nadie, ni siquiera la mano que tomó mi pie. Esta no fue nadie, o al menos no, a quien yo haya podido ver. Me incorporo y trato de volver a correr. No me importa la bicicleta, no me importa perderla. Cuando una mano fría y grande se posa en mi hombro, tan fuerte es la presión de esta mano que caigo al suelo de rodillas. Ya no tengo más que hacer, solo implorar, rezar y llorar. Estoy ahí tendido de rodillas, ahí de rodillas llorando como un niño. Siento una mano que se descarga en mi hombro. Pensé que era mi fin. Cuando es un hombre que me pregunta qué me pasa, cierro mis ojos esperando lo peor, pero cuando miro, veo que estoy en la carretera y aquel hombre es un caballero que venía en un automóvil y al verme ahí, se bajó a socorrerme. Todo había vuelto a la normalidad. Era una simple carretera o un simple paso en el bosque, pero para mí fue la experiencia más terrorífica. Recuerda seguir la página de Morales que se encuentra en la descripción de este video. Noche de Casa, escrito por Alex Morales Gómez. Síguelo. En aquel entonces éramos cazadores. No había ningún tipo de problema con esta práctica y no es que viviéramos de aquella labor, pero sí nos daba una buena entrada económica y además alimentos. Nuestra principal fuente de ingresos era la agricultura. Una tarde que llegaba bastante cansado de las labores diarias, veo una pequeña gruta que antes no había visto. Mi gusto por la caza salió a flote y pensé que tal vez era la madriguera de alguna buena presa. Al llegar a casa le comenté a mi hermano el hallazgo. También él se alegró de aquel descubrimiento. Decidimos que después de comer iríamos a dar una mirada y, estando de suerte, también cazar una buena presa. Ya daban las 8 cuando tomamos camino, ambos con nuestra respectiva escopeta. Llegamos al sitio en mención. También mi hermano opinó que era un lugar idóneo para que hubiese una gran pieza para cazar. Nos tiramos al suelo y empezamos a vigilar. Ya fuera que entrara o saliera algún animal, casi daba la medianoche y allí no aparecía nada. Pensábamos irnos a casa cuando algo llamó nuestra atención. De la pequeña gruta donde solo cabría un niño pequeño, efectivamente salió una criatura pequeña. No era un niño, mas parecía un anciano muy pequeño. Venía maldiciendo por lo bajo, como si le molestara salir de su escondite. Mi hermano me susurró al oído: es un duende. Este llevaba un pequeño saco a sus espaldas. Se perdió en la oscuridad, pero no había pasado 5 minutos cuando regresó. Traía su saco lleno. De este se regaban pepitas, al parecer de oro. Nos miramos con alegría, pero esta duró poco. Detrás del pequeño duende venía una sombra recogiendo las pequeñas pepitas. Era la silueta de una mujer. Cuando la luna iluminó de lleno, supimos que era una vecina nuestra. Tenía fama de ser bruja. En aquel momento lo creí por la maldad que vi en su cara. El pequeño ser entró refunfuñando. La mujer, al llegar a la altura de la entrada, lanzó algo en sus pies, convirtiéndose en una sombra pequeña, tan pequeña como el duende. Dentro de la gruta se escucharon gritos y maldiciones. Nadie salió de allí, solo tiraron el pequeño saco del duende. Nosotros seguimos observando. A lo mejor en este aún podía haber oro, pero no era así.
Dentro del saco algo se movía. Por el mismo orificio donde se regaban las pepitas de oro salió la mujer, pero no ella, sino la sombra en que se había convertido para poder entrar en la gruta. Cuando logró salirse del saco, dio un grito tan fuerte que retumbó por todos lados. Un grito tan desgarrador y lastimero que mi hermano y yo debimos tapar nuestros oídos. Después de esto se transformó en una serpiente y huyó por entre la maleza. Dentro de la pequeña gruta se escuchó una risa, aunque era jovial. También tenía un tinte de maldad. No volvimos a ver esa pequeña gruta. No queríamos saber lo que vivía allí. Mas aunque la mujer que vimos recoger las pepitas de oro desapareció para siempre, solo mi hermano y yo sabíamos que la convirtieron en serpiente. Trovadores, el siguiente relato hace parte de una saga de 4 libros del autor Daniel Canal Flores, Divorcio Diferido. Parte 1 a parte 4, El sueño de Berenice, El aquelarre y La batalla de las almas. Te dejo el link de compra de Amazon, así como sus redes sociales. Sería genial que los adquieras. Divorcio Diferido 3, El aquelarre, capítulo 1. En la Edad Media. El traqueteante sonido de la carreta acompañaba los tañidos del reloj del campanario. Eran las 12 en punto de la noche cuando empezó a aproximarse a la puerta norte. Aunque la ciudadela disponía de un doble amurallado, en tiempos de paz solo permanecía vigilado el perímetro exterior. Los soldados, 2 viejos veteranos curtidos en 1000 batallas, dieron un respingo al observar al singular cochero bajo la luz difusa de las antorchas. Parecía como si el vehículo fuese guiado por un buitre negro, un gran pájaro de mal agüero. En realidad era una monja del convento, vestido oscuro, incluso la toca, y no se le distinguía la cara porque la llevaba cubierta con una máscara de pico para evitar la peste negra. En la parte trasera de la carreta, la mujer transportaba un pequeño ataúd de madera pintado de color blanco con una tosca cruz en la cubierta, unas antorchas de repuesto y una pala. Al llegar a la altura de los soldados se detuvo y, con una voz extraña provocada por la máscara rellena de hierbas aromáticas, graznó: «Dejadme pasar. Debo ir al camposanto a enterrar a esta infeliz criatura». Uno de los 2 hombres, sin acercarse apenas, respondió: «Tenemos orden de no dejar salir a nadie más tarde de las 12». «De acuerdo, soldado. Entonces abandonaré la carreta aquí con el féretro hasta mañana por la mañana. El pobre niño ha muerto por la peste, pero su cuerpo aún no está podrido del todo». Al oír la funesta palabra, el otro soldado, que no había abierto la boca aún, se ablandó. «Dejadle pasar. ¿Qué más nos da a nosotros? Solo hace un minuto que han dado a las 12 y la hermana no dirá nada al respecto, ¿verdad?», dijo al final, dirigiéndose a ella. «Enterraré el cuerpo y regresaré antes del alba. No tendréis ningún problema conmigo», aseguró la monja. «De acuerdo, puedes marcharte». Cuando traspasó los gruesos muros de la ciudadela, los 2 hombres suspiraron aliviados. La monja sonrió bajo la máscara. Se había salido con la suya. No necesitó encender ninguna antorcha porque una gigantesca luna llena iluminaba a la perfección el camino. El recién nacido no había muerto debido a la miasma maligna, sino estrangulado. Era el fatídico destino que deparaba a los hijos indeseados concebidos bajo el pecado dentro del convento. No solía suceder muy a menudo, pero aquella noche era una de esas pocas excepciones. Al llegar al cementerio, tiró de las riendas para frenar al asno. Saltó a la parte trasera y apartó la pequeña tapa del féretro a un lado. Extrajo el saco, que contenía el cuerpo envuelto entre unos trapos sucios, y tras coger la pala, descendió de la carreta. Se dirigió a la zona de las fosas comunes, junto al montículo. Allí se enterraban los cadáveres de desconocidos, pobres infectados y excomulgados. Desabrochó la hebilla trasera de la máscara, la depositó en el suelo y se dispuso a cavar el agujero que iba a ocultar el vergonzoso asunto.
El terreno era blando y bastante húmedo. No tardó demasiado en abrirle el espacio suficiente y enterrar a aquel desdichado. Como despedida, murmuró: espero que Dios te dé una mejor vida de la que te han proporcionado los hombres. Una vez concluido el trabajo, se puso la máscara de nuevo. No quería ser reconocida por los centinelas. Tiró la pala junto al vacío féretro y se dispuso a volver por donde había venido. La luna seguía brillando como si fuese de día y los soldados, al verla regresar, le dejaron entrar sin ninguna objeción. ¿Has visto la pajarraca esa? Ni siquiera lo ha enterrado con el féretro. No están para gastos en el convento, respondió el otro. Ni la monja ni los centinelas supieron jamás que lo único enterrado aquella noche fue un gato negro envuelto en arpillera con la intención de que pesase un poco más, lo justo para simular el peso de un recién nacido. A la noche siguiente, bajo la misma luz lunar, un bulto era cambiado de manos en la puerta trasera del convento de novicias. La propia Madre Superiora, Sor Leonora, efectuaba la misteriosa entrega a una antigua conocida suya. Te dije que vinieras por la puerta norte. No deben vernos juntas, señaló la monja, comprobando ambos lados del oscuro callejón. A esa hora intempestiva no había ni un alma. La mujer se encogió de hombros, restando importancia a la observación. Al acceder por allí tenía su propio motivo, que no iba a desvelar. Me tienes que jurar que este es el último favor que me pides, imploró Sor Leonora. ¿Por quién quieres que te lo jure? ¿Por tu Dios?, respondió con sorna la misteriosa visitante, añadiendo: hay pecados que tardan mucho en ser expiados, y el tuyo es uno de esos. Además, estás marcada. Al efectuarse el intercambio, la monja cerró la puerta sin despedirse. Me tienen en sus manos y nunca podré deshacerme de ellas, pensó, amargada. Años atrás, en su juventud y cuando aún no había sido ordenada Madre Superiora, tuvo un desliz inconfesable: coquetear con la brujería. Tras participar en un fallido aquelarre, una joven novicia, acusada de hechicería por el Santo Oficio, la involucró en su confesión, poniéndola en un serio aprieto. Acudió en busca de ayuda y, gracias a ella, evitó ir a tormento donde seguramente habría sucumbido. Envenenaron a la molesta testigo con jugo de tarántula. Sus amigas le solucionaron el problema, sí, pero a un precio desorbitado. La mujer desapareció satisfecha entre los callejones de la plaza. Había conseguido uno de los ingredientes más difíciles de obtener. Gracias al chantaje efectuado a la Madre Superiora, pronto compartiría su satisfactorio con otras compañeras. Se acercaba el sabbat definitivo. Dos personajes antagónicos observaban el firmamento, al mismo tiempo y por un idéntico motivo, pero en lugares distintos. En breves días se iba a producir un alineamiento de los planetas y una antigua profecía escrita en un libro sacrílego vaticinaba para esa fecha el Apocalipsis y la llegada del Anticristo. Monseñor López de Ayala, famoso teólogo e inquisidor, era un hombre culto y bastante moderado para los tiempos que corrían. Al enviar a alguien a tormento, al cepo o cargarle un San Benito, procuraba reunir toda la información y ser lo más objetivo posible acerca de la culpabilidad del acusado, antes de dictar su veredicto. Tenía fama de ser severo, pero justo a su vez, no solía sentenciar a muerte sin una causa justificada. Como buen estudioso, le preocupaba la profecía escrita, y aun estando prohibida la ciencia de la astronomía por la Iglesia, quería comprobar por él mismo el desarrollo de los acontecimientos planetarios. En otro punto de la región, el carnicero de la ciudadela también observaba los astros con atención, utilizando su único ojo, gracias a un viejo grimorio de origen desconocido custodiado por su familia durante siglos. Conocía con bastante precisión lo que iba a acontecer. Su profesión era una tapadera que escondía su verdadera actividad, la brujería. El hechicero tuerto tenía a su cargo la ejecución de los sacrificios, conjuros y,
sobre todo de la preparación del evento más importante, el aquelarre. Solo él conocía la ciencia hermética, cuyas fórmulas y disposiciones le permitían conjurar a los distintos entes maléficos existentes, incluido al Lord del Mal, conocido por los iniciados como Satanás, Belcebú, Leviatán o el Maligno. Uno de los dos hombres sonrió tras concluir las comprobaciones celestes: el nigromante. Esa misma noche, la enigmática mujer se detuvo en uno de los callejones oscuros, repletos de inmundicia, y desenvolvió el paquete sin poder contener su ansiedad. Necesitaba alimentarse. Entre los trapos apareció el cadáver de un niño muerto al poco de nacer. El cuerpo, rígido como una piedra, tenía un tono amoratado. Sin más preámbulos, acercó su boca al pequeño cuello y clavó sus afilados colmillos. Aún quedaba algo de sangre en el interior, la suficiente para aliviar la agonía del hambre. Al escuchar ruido, una rata negra peluda y llena de pulgas asomó el hocico entre los desperdicios. Su instinto animal le advirtió de que no convenía acercarse mucho a aquella criatura, menos aún cuando estaba alimentándose. Tras succionar hasta el último jugo, la vampiresa contrajo los colmillos en el interior de sus encías y eructó. El color del cadáver tornó a morado oscuro, pero restó importancia al cambio de tonalidad y lo volvió a envolver. Al fin y al cabo, estaba muerto igual. Comprobando que no hubiese nadie cerca, salió cautelosa en dirección al palacio. Sabía que la señora la esperaría despierta hasta su regreso. Al entrar por la puerta, que daba a una de las cocinas, encontró a la baronesa sentada en una silla. Estaba descalza y solo llevaba puesto un ligero camisón que traslucía en el interior su cuerpo desnudo. Nada más encontrarse, preguntó impaciente: ¿Lo tienes? Sí, está envuelto en estos trapos. Déjame verlo, Suzette, dijo la baronesa mientras encendía una vela. Puso el fardo sobre la mesa, lo abrió y se apartó a una distancia prudencial. No le gustaba mucho la luz directa. Al contemplar el contenido del paquete, la baronesa miró con severidad a Suzette, pero no dijo nada. Incapaz de mantener su mirada, la criada se acercó cabizbaja y cubrió el pequeño cadáver de nuevo. Ponlo en salmuera y escóndelo entre las barricas viejas al final de la bodega. Procura que esté a salvo de las ratas y no lo muerdas más, ordenó la baronesa. El cadáver tenía un aspecto lamentable, aunque esperaba algo así por parte de Suzette. Mientras la criada descendía las escaleras para contemplar sus instrucciones, la baronesa se retiró a sus aposentos. El varón, dueño y señor de la ciudadela, roncaba pierna suelta en el palacio de Bailey. Al alba, Suzette, bastante hambrienta aún, se dirigió a su habitáculo situado en la buhardilla. Allí, unos toscos vidrios opacos y emplomados, incrustados en las ventanas, la protegían de los dañinos rayos solares. El aquelarre, capítulo 2, escrito por Daniel Canal Flores de su libro Divorcio Diferido 3. En la descripción, su link de Amazon. Carta dirigida a la máxima autoridad del Santo Oficio de la Inquisición un par de meses atrás. Al muy excelentísimo Inquisidor Supremo. Yo, Fray Avellaneda, humilde padre franciscano responsable del convento de San Rulapio, sito en la ciudadela y tutelado bajo la autoridad del varo de Bailey, informo los siguientes hechos por orden expresa de este. En los últimos meses se han dado, en la comarca, múltiples y extraños casos de prácticas heréticas por parte de un elevado número de villanos. El brazo secular de la ley ha tomado medidas en los delitos más flagrantes y se ha ahorcado a una cantidad considerable de herejes, pero el juzgado ya no da abasto y estima que no es competencia suya. El problema ha surgido cuando, en lugar de disminuir dichas herejías, se ha originado un cruce monumental de denuncias entre ellos, creándose un galimatías difícil de resolver. Varias muertes,
provocadas en su mayoría por la peste negra, y las malas cosechas no ayudan mucho a paliar el sentimiento generalizado de que la región está infectada de seres malignos y diabólicos. En las mazmorras de las torres se encuentran encerradas tantas personas sospechosas que a muchas de ellas las han tenido que confinar en sus propias casas bajo juramento en espera de juicio. Por otro lado, el verdugo oficial no tiene capacidad ni siquiera para la aplicación de los tormentos pertinentes. Solicito respetuosa su excelencia el envío de una autoridad de la Sagrada Congregación a vuestra elección. Solicito respetuosa su excelencia el envío de una autoridad de la Sagrada Congregación a vuestra elección para poner remedio a este conflicto, rogándole me dé su bendición, su excelencia. Quedo respetuosamente de usted en el nombre de Cristo. La respuesta no tardó mucho en llegar en un breve mensaje sin firma, pero avalado con el sello cardinalicio. A Fray Avellaneda, pater franciscano del convento de San Rulapio, en la baronía de Bailly, atendiendo su solicitud, hemos designado al Ilmo y Rodmo, Monseñor López de Ayala, inquisidor del Santo Oficio, otorgándole plenos poderes para llevar a cabo la tarea asignada. No es menester suponer que será acogido con el protocolo adecuado y que recibirá las prerrogativas acordes con su cargo. Su excelencia arribará con fecha. Un par de días antes de la esperada llegada del inquisidor, se produjo el siguiente diálogo entre el barón y la baronesa de Bailly mientras discutían las diferentes formas de agasajar a la insigne visita. He pensado que, después de la cena y para amenizar la velada, pueden actuar los saltimbanquis y los acróbatas, dijo el barón, satisfecho de su idea. No lo veo muy apropiado. Recuerda que es un representante del Santo Oficio y no uno de esos nobles amigos tuyos con los que sales a cazar. ¿Y qué es lo que recomiendas?, preguntó con tono fastidiado. Una cena frugal, sin vino ni música. Luego lo invitaría a escuchar un concierto íntimo en el que Suzette y yo podemos tocar el arpa. De acuerdo, aceptó el barón de mala gana, soltando un prolongado suspiro. Al menos, permite que sirvan vino en la cena, si no va a asemejar un funeral. Me parece bien, accedió ella, añadiendo, lo servirán en copas de plata y no en esos asquerosos cuernos de chivo que tanto te gustan. Nuestro invitado se sentirá halagado por la diferencia y no resultará indecoroso. Entonces, procura que la sirvan con la tapa puesta. No quiero tener que lamentar ningún envenenamiento inesperado. Renata, apodada por los habitantes de la villa como la Negra, vivía sola, oculta y enclaustrada en una cueva del bosque desde que su marido la había repudiado y abandonado a su suerte algunos años atrás por fea. Una enorme verruga facial no solo la condenó a la soledad, casi le costó la vida al ser acusada de bruja por los ignorantes del pueblo. Escapó de la horca por muy poco. Se alimentaba de pequeños animales que cazaba con sus ingeniosas trampas y completaba su dieta con hierbas, plantas y setas del bosque que conocía a la perfección. Había creado un pequeño invernadero en el interior de la cueva, en el que cultivaba sus propios remedios y venenos. A menudo solía intercambiar sus brebajes de forma clandestina con las aldeanas del pueblo que, a cambio, le proporcionaban ropa de abrigo, utensilios y algo de compañía. Era la persona mejor informada de la comarca respecto a lo que sucedía en el interior y exterior de la ciudadela. En el camino, el sol abrasador del mediodía castigaba el camino mientras la ausencia de viento provocaba la suspensión de las partículas de polvo que levantaban el carruaje a su paso. Despuntaba el otoño, pero un inusual calor casi veraniego acompañaba la llegada del inquisidor. Tras un par de noches durmiendo en los míseros lechos de las posadas, deseaba llegar a su destino. El Santo Oficio le había honrado eligiéndole, entre otros, para llevar a buen puerto aquella misión y, aunque no era su objetivo principal, tampoco iba a desdeñar los pingües beneficios que iba a obtener, ni la adicional proyección ascendente de su carrera.
estaba satisfecho. Al pasar un recodo, observó una curiosa construcción alargada sin apenas ventanas. El cochero disipó sus dudas, haciendo una breve parada. ¿Hemos llegado a la ciudadela?, preguntó, pensando que quizás era algún tipo de edificio auxiliar del fortín. No, Excelencia, es la frontera donde linda la baronía de Bailey con el resto de la comarca. A partir de ahora el territorio que recorramos corresponde a los dominios del barón. ¿Y esa edificación qué es? Es la leprosería, Excelencia. Al oír la palabra leprosería, cogió por instinto uno de sus pañuelos de encaje, colocándose en la nariz. No temáis, Excelencia, la han situado en el lugar más alejado posible. Como podéis comprobar, está fuera de la vía y dispone de su propio sendero hasta el cementerio, aclaró el conductor. Partamos o no llegaremos nunca, ordenó con voz nasal a través de la tela. Asimismo pensó, menos mal que he traído suficientes pañuelos perfumados. Algo me hace intuir que los voy a necesitar. Los caballos, relinchando de cansancio por la agotadora y bochornosa marcha, arrancaron a regañadientes. El carruaje en el que viajaban dejaba boquiabiertos a los escasos campesinos que trataban de extraer algo comestible del terruño. Al verlos pasar, interrumpían la actividad, desnudaban sus cabezas y se santiguaban. Encima de la cabina de los pasajeros, López de Ayala había hecho instalar una enorme cruz pintada de color verde. Anclada en el techo y visible a muchos metros de distancia, era el símbolo que representaba el Santo Oficio. El resto iba pintado de negro, lo que confería al vehículo un aspecto siniestro. En una cuádruple funcionalidad con aquel invento, pretendía advertir su presencia, exorcizar los demonios del camino, purificar las almas y bendecir las cosechas, todo al mismo tiempo. Llegaron a un cruce, bautizado por los lugareños como la Encrucijada del Lobo, donde convergían las únicas direcciones posibles, aunque la ciudadela disponía de 2 accesos. A través de aquella misma ruta, el cochero eligió continuar por la senda del Ahorcado, para que el visitante observara con sus propios ojos cómo le gastaban allí con los acusados de brujería. En los laterales del camino y ascendiendo a través de la solana, podían vislumbrarse hasta donde abarcaba la vista decenas de cuerpos colgados por el cuello y expuestos a la intemperie. El inquisidor embutió de nuevo su nariz en el pañuelo mientras contemplaba ojiplático el dantesco espectáculo. En la tétrica ubicación podían observarse los distintos grados de putrefacción posibles del ser humano, e incluso algunos de los cadáveres habían caído al suelo por su propio peso como fruta madura. El hedor era igual de imponente que la delirante escena. Los ahorcados permanecían impasibles bajo el sol, mientras los cuervos se daban un festín con ellos. Al mismo tiempo que Monseñor vomitaba en el interior de la cabina, el cochero sonrió pensando, pues sí que nos ha salido fino. El señorito arreó los caballos para marchar lo antes posible de allí. El yermo lugar fue sustituido por un refrescante y umbrío bosque. Aún así el cochero lanzó una advertencia desde el pescante. De nuevo, Excelencia, vamos a pasar cerca de la charca cenagosa. López de Ayala, que había logrado recuperar con la compostura, agarró 2 pañuelos de golpe. Aquel hedor era distinto, pero igual de fétido, y su origen correspondía a la desembocadura de la única cloaca de la ciudadela, directamente a una ciénaga pantanosa situada entre la muralla, y el inicio del bosque. Los retorcidos árboles y sus raíces parecían querer escapar al malsano olor, a la inmunda poza y sus insalubres aguas. No se preocupe, Excelencia. Con el paso del tiempo se acostumbra a uno, dijo con tono afable el cochero. Además, ya casi hemos llegado. Al final del polvoriento camino, como en un espejismo, se adivinaba la entrada sur de la muralla exterior. Al ser avistados por la vigía de la garita, situada en la torre, su llegada ya había sido notificada al cuerpo de guardia y a la comitiva de recepción,
con un convenido movimiento de pequeños banderines. El carruaje, sin detenerse, atravesó el puente levadizo y enfiló la cuesta que desembocaba en dirección a la plaza de armas, ubicada en el centro del segundo recinto amurallado. Los soldados, al verlo pasar, se cuadraban con aspecto marcial, entrechocando los brazales en sus pechos a modo de saludo. El Aquelarre, capítulo 3, escrito por Daniel Canal Flores, de su libro Divorcio diferido. En la plaza de armas, López de Ayala fue recibido con un gran pompa y boato. La comitiva de recepción estaba integrada por los representantes de todos los estamentos sociales, la nobleza, a través de los varones de Bailey, el clero con Fray Avellaneda a la cabeza, Sor Leonora y su coro de novicias, y, al final, el populacho ignorante. La llegada del ilustre invitado había causado una enorme expectación, dando al evento un aire institucional. 2 soldados portaban la armadura completa con cascos de gala y, armados con sendas alabardas, flanqueaban la portezuela del carruaje. A su vez, un criado se hacía cargo de las riendas y otro desenrolló una especie de alfombrilla para evitar que se mancharan sus refinadas polainas. López de Ayala descendió tambaleándose ligeramente mientras trataba de disimular el porte más majestuoso posible. Al pisar el suelo firme, avanzó en dirección al final de la improvisada alfombra, intuyendo reconocer al matrimonio Bailey. El varón, la baronesa y la bella criada se protegían del sol mediante una gran sombrilla sostenida por la propia Suzette. Los ojos del inquisidor traicionaron sus pensamientos libidinosos. Al reparar en Suzette, sintió los aguijones de la carne. La piel de esta muchacha es tan blanca como la más pura de las leches, pensó. El detalle no pasó inadvertido a la baronesa de Bailey. El varón hizo una especie de reverencia y procedió a besar el anillo episcopal engastado con un zafiro enorme. Tras él, siguió su esposa, que disimuló hacerlo sin llegar a rozar sus labios con la piedra, y a continuación, los 2 representantes clericales. Al terminar con la última de las novicias, uno de los patanes del populacho hizo el gesto de intentar besar el sagrado aro con una boca repugnante y huérfana de dientes. El inquisidor retiró con un ademán abrupto su mano y regresó junto a los nobles. La chusma admiraba su carruaje con un temor reverencial. El chofer lo dirigió hacia las cercanas caballerizas de la guardia cuando algunos de los villanos empezaron a santiguarse, casi convulsivos, cayendo incluso de rodillas al verlo pasar. Monseñor contemplaba el espectáculo con cara de extrañeza y el propio varón trató de disculpar la actitud de sus súbditos, a la vez que hacía una discreta señal a sus soldados para retirar a los espontáneos adeptos de la fe. Disculpadles, excelencia, llevan muchas horas esperando a pleno sol sin sus míseros gorros, añadiendo a continuación: supongo que estaréis extenuados después de tan largo viaje. Cuando gustéis os acompañarán a vuestros aposentos, donde podréis asearos y descansar hasta la hora de la cena. Nuestra criada Suzette le atenderá en todo aquello que precise durante su estancia entre nosotros. Si necesita de sus servicios, hágala llamar, dijo la baronesa con un tono sugerente que, a buen observador, no dejaba lugar a ninguna duda. Os lo agradezco, mi señora. Después, dirigiéndose al varón, dijo: tenéis razón, estoy algo agotado. Acepto con sumo agrado vuestras sugerencias. Fray Avellaneda, que había asistido al intercambio de palabras, vio la ocasión para intervenir. Hemos habilitado la mejor celda del convento. Dispondréis de vuestro despacho y de una confortable habitación. Además, los hermanos os han preparado un ligero tentempié. El grupo empezó a dispersarse, abandonando la sofocante plaza. Los 2 soldados acorazados suspiraron con alivio al sentirse liberados para quitarse la pesada parafernalia militar. Ya en la cuadra, los extenuados caballos relinchaban de satisfacción cuando les retiraron los arreos. Los pobres animales aún tiritaban por el esfuerzo realizado.
Otro de los personajes, el cochero que había traído al inquisidor, se retiró con discreción en dirección a la taberna cercana del burdel. Nadie tenía que dirigir sus pasos hasta allí, porque conocía ambas ubicaciones a la perfección. La primera noche en la ciudadela, el fastuoso comedor del palacio permanecía en un inusual silencio, interrumpido solo por la labor de los sirvientes que atendían la cena. Mork, el bufón predilecto del varón, observaba entristecido el desarrollo de la misma, escondido tras una de las túpidas cortinas. Le habían prohibido aparecer mientras durase la visita del inquisidor. Los invitados comían comedidos, más que por frugalidad. Por no manchar las suntuosas galas que se habían puesto para la ocasión, Suchet se encargaba de servir a Monseñor. López de Ayala se encontraba en el séptimo cielo cada vez que la criada le rozaba o mostraba un atisbo de sus insinuantes y pálidos pechos a través del corpiño. ¿Habéis encontrado confortables vuestros aposentos, excelencia?, preguntó el varón para romper el hielo. Como bien sabéis, los adeptos a la fe nos adaptamos con humildad a todas las circunstancias, contestó con diplomacia, tratando de no ofender a Fray Avellaneda con su respuesta. No sabía que el fraile estaba medio sordo. En su opinión, la celda era horrible, angosta y húmeda para albergar a una personalidad de su calibre. Tras la cena, ya tenía en mente efectuar una parte con el varón, con la intención de solicitar su traslado al palacio lo más pronto posible. Esporádicamente, uno de los criados entraba con una oveja sin esquilar, blanca e inmaculada, para que los comensales limpiaran sus manos en el pelaje del animal. López de Ayala, al advertir que todos compartían la desconcertante servilleta, declinó su turno mientras extraía por debajo de la museta uno de sus sempiternos pañuelos. Decidme, varón, ¿por qué motivo no han recibido cristiana sepultura los cadáveres de los ahorcados que he observado por el camino?, preguntó Ayala con sutileza, tratando de aparentar la máxima cortesía posible a su interlocutor. Suchet, que en ese instante llenaba la copa del varón, dio un ligero respingo al intuir que la capciosa pregunta iba a tener unas consecuencias muy desagradables para ella. Disimulando su inquietud, siguió llenando las copas, intentando no perder ni un solo detalle de la respuesta del noble. Por dos sencillos motivos, excelencia: escarmentar y lesionar al vulgo. La mayoría de mis súbditos son buenos campesinos temerosos de Dios, otros, para su desgracia, no lo son tanto. Con ese castigo ejemplar tratamos de aleccionarle y hacer que no lo olviden, añadiendo casi sin querer en un tono más bajo, como hablando a sí mismo: pronto podréis comprobar lo obtusos que pueden llegar a ser. Tras un ligero lapsus, el varón zanjó el asunto de la mejor forma posible. No obstante, en vuestro honor, mañana mismo daré la orden a mi guardia para que incineren a esos miserables. El inquisidor, satisfecho con las palabras del anfitrión, cambió de tema, mientras una disgustada Suchet abandonaba el comedor casi sin poder evitar una mueca de desaprobación. Apretó con tanta fuerza la jarra de vino al escuchar la respuesta final del varón, que se marcó las uñas en la palma de su mano. Mañana visitaré la ciudadela para familiarizarme con este bello lugar. Esta tarde ya he conocido el convento franciscano y mañana espero poder visitar el vuestro, prosiguió Ayala, dirigiéndose al Sor Leonora. Por supuesto, seréis bien recibido. Las novicias están deseando conoceros, respondió ella con un imperceptible deje tembloroso en su voz. Al finalizar el segundo plato, el varón, alzándose de la silla, propuso un brindis. Quiero expresar mi satisfacción de tener entre nosotros a un representante del Santo Oficio. Sabed que podéis contar con apoyo y los recursos necesarios en vuestra ingrata misión de limpiar estas tierras de brujas indeseables. Poco después, Fray Avellaneda y la Madre Superiora solicitaron ser excusados para abandonar el comedor debido a la obligación de atender sus respectivos deberes. El resto de los invitados no tardó mucho en seguir su ejemplo y se retiró.
no sin antes despedirse y besar el anillo del inquisidor. Monseñor, permitidme ofreceros un pequeño concierto en el salón. Suzette y yo tocaremos el arpa, al unísono, con la intención de deleitaros, sugirió la baronesa, colgándose del brazo del invitado. Tras instalarse en unas cómodas butacas preparadas al efecto, junto a una inmensa chimenea, la reducida audiencia formada por el barón y el propio Ayala se dispusieron a dirigir la pesada cena escuchando a las bellas intérpretes. Si el inquisidor no hubiese estado tan agotado y a su vez embelesado con la hermosa criada, quizás se hubiera percatado que la imagen de Suzette no se contemplaba en el único espejo del salón. Aunque sonaban dos arpas, en el reflejo solo se observaba a la baronesa tocando una de ellas, mientras que en la otra se veían vibrar las cuerdas, impulsadas por unos invisibles dedos mágicos. El varón, debido al vino ingerido y al reconfortante calor provocado por el crepitante fuego del hogar, dormitaba y solo se despertó al escuchar los animados aplausos del convidado justo al finalizar el concierto. Suzette, avisa a la guardia nocturna para que acompañen a su excelencia hasta el convento, dijo la baronesa, dando por concluido el virtuoso evento. Tras intercambiar unas breves y discretas palabras con el barón en referencia a sus aposentos, se dirigió la baronesa. Estoy muy agradecido por su hospitalidad, madame. La felicito. Ha sido un concierto soberbio, dijo Ayala, lanzando una última mirada hacia Suzette antes de salir del palacio. Al llegar al convento, un joven fraile le estaba esperando. ¿A qué hora deseáis ser despertado, monseñor? Al alba, muchacho, siempre al alba. Tras desvestirse, Ayala les trajo un cilicio de su equipaje y lo dejó junto a sus vestimentas. Después, cogió las disciplinas y procedió a fustigarse con fuerza. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. El Aquelarre, capítulo 4, Historia de Brujas, escrito por Daniel Canal Flores. En la descripción de este video, el link de su libro de Amazon de Divorcio Diferido 3. En el dormitorio principal del palacio, antes de acostarse, la baronesa interrogó a su marido. ¿Qué cuchicheabais después del concierto? Me han solicitado instalarse aquí, en vez del convento. No está cómodo con los franciscanos. Además, me ha comunicado que, tras inspeccionar la situación, sus intenciones es empezar con los juicios pasado mañana. ¿Y qué le has contestado? Lo mismo que a ti, sí a todo, bromeó el varón. Al notar un asomo de enfado en la cara de su esposa, matizó su respuesta. A lo del traslado le he dicho que espere un día más para evitar el enojo de Fray Avellaneda. Ya buscaremos alguna excusa. Cuando la ciudadela dormía, Suzette iniciaba la jornada para su verdadero señor, el hechicero tuerto. Llevaba varios días atareada en atravesar los dominios del varón de un extremo a otro, ocupándose de preparar la logística del aquelarre. Primero, convertida en murciélago, cruzaba el bosque casi por completo hasta llegar a la cueva de la Negra, responsable de aprovisionar los ingredientes menores. Después, recuperando su apariencia humana, hacía una breve pausa en el área de los ahorcados para alimentarse hasta la saciedad. Ese era el motivo de su enojo e inquietud tras escuchar la impertinente consulta efectuada por el inquisidor durante la cena. Finalmente, Suzette continuaba a pie en dirección a la cercana encrucijada del Lobo y desde allí atajaba por un sendero oculto que atravesaba los dólmenes prehistóricos y desembocaba a un pequeño lago, su destino final. Tras la catarata que nutría el estanque existía una gruta natural oculta a la vista y con un difícil acceso, conocido solo por unos pocos iniciados. La vampiresa dejó la alforja junto a las otras depositadas previamente allí. El material necesario para el ritual permanecía en un rincón del suelo, bastante alejado de la entrada, evitando el efecto nocivo de la humedad.
La recóndita ubicación tampoco era accesible a las alimañas, los roedores ni los insectos. El regreso, volando, era más corto en su duración. Eso le permitía ahorrar tiempo y sortear a los vigías de las almenas. Su único temor era llegar a ser el blanco de algún ballestero aburrido, por lo que procuraba maniobrar en consecuencia. Al día siguiente, una parte de los campesinos y súbditos malvivía diseminada por los arrabales circundantes a la ciudadela. La otra residía como podía en la pequeña villa adosada junto a la pared de la muralla oeste. Los nobles, los soldados, los criados, las religiosas y los caballos del barón tenían su residencia en la parte interna del segundo recinto amurallado, situado en la plaza central del fortín. En tiempos de paz, se permitía el libre acceso a la totalidad del lugar para facilitar el tránsito de animales y personas de una zona a la otra. Asimismo, solo existían 3 accesos posibles desde el exterior: la entrada norte, el sur y las fétidas cloacas. A diario, la mayoría asistía al gran mercado situado en el interior del fortín, extendiendo sus mercancías y ofreciendo sus servicios. El trajín que se creaba era descomunal. Las voces y los ruidos inherentes a sus oficios de alfareros, orfebres, curtidores, ebanistas, barberos y todo tipo de artesanos de los respectivos gremios existentes se mezclaban en una cacofonía indescriptible con la música de los trovadores. Los balidos de las ovejas, el mugido de las vacas, el relinchar de los asnos y caballos o las conversaciones a gritos de los comerciantes con sus clientes. Para completar el cuadro, buhoneros, tahúres y rateros pululaban alrededor, timando, engañando o realizando pequeños hurtos. Un reloj de sol colgado en una pared indicaba la hora porque, desde allí, apenas podía escucharse el tañido procedente del campanario. Suzette y el nigromante, este último embutido en su papel de carnicero, mantenían una conversación en medio del barullo. ¿Está preparado tal y como acordamos? Sí, respondió la criada mientras observaba hipnotizada el gotear sangriento de la carne suspendida. ¿Falta alguna cosa? No, está todo. ¿Algún problema? ¿Te has cruzado con alguien?, preguntó, hincando en ella su único ojo, tratando de escudriñar la verdad. Ninguno, no me ha visto nadie. Eres buena, jodida, condenadamente buena. Escoge el trozo que quieras, invita a la casa, dijo el hechicero, dedicándole una sonrisa. Suzette examinó los colgajos con mirada experta y no se hizo de rogar. Señaló el más sangriento y jugoso. Buena elección. La carne de venado es la más fresca hoy. Las otras no lo es tanto, pero aquí no tienen suficiente paladar para distinguirlo y solo quieren lo barato. Tras la explicación incitándose en el que iba a ser el conciliábulo definitivo, se despidieron. Tras la explicación incitándose en el que iba a ser el conciliábulo definitivo, se despidieron. Presentarle mis respetos a la baronesa. A su alrededor, los mercaderes seguían peleándose por atraer la atención de los posibles clientes con sus gritos y algarabías. En el convento franciscano, López de Ayala fue despertado al amanecer, sumergido en una agitada y angustiosa pesadilla. Al ser zarandeado por su asistente, el mismo que le había recibido la noche anterior, lanzó un grito terrorífico. El muchacho no se inmutó por ellos, ni por las marcas de latigazos que mostraba la espalda del religioso, ni por el silicio asomado entre los ropajes. Estaba acostumbrado a presenciar cosas peores. En el recipiente sueño del inquisidor, los planetas alineados se transformaban en gigantescas cabezas de aldeanos horriblemente desdentados, que giraban en un carrusel a su alrededor, riéndose de él con sus podridas bocas. Intentaba luchar y escapar al asedio, pero el círculo infernal no se lo permitía, y sus risas retumbaban poderosas en un psique causándole un punzante dolor de cabeza. Las facciones de los aldeanos fueron sustituidas por las del barón. Su esposa, Fray Avellaneda, Sor Leonora e incluso la propia Suzette
Seguían riendo y danzando cada vez más deprisa hasta fundirse en un torbellino aterrador de ojos, lenguas y caras mezclados entre sí. Al ser despertado de manera abrupta, se sentía confuso y algo dolorido. Mientras su asistente calentaba el agua para el lavamanos, trató de serenarse sentado al borde del catre. El joven, que hasta el momento había hecho gala de una discreción absoluta, se dirigió a él con el máximo respeto. Monseñor, mi nombre es Anton. Os lo comento por si creéis necesario mis servicios, dijo, acercándole una áspera toalla. Luego procedió a vestirle atando el cilicio con mucha pericia. No es el primero que pone, pensó Ayala viéndole maniobrar. Gracias, Anton. En el momento adecuado te lo haré saber. Por ahora llévame a los maitines. Después de los rezos y el silencioso desayuno comunitario, el inquisidor mantuvo una breve entrevista con Fray Avellaneda, yendo directo al grano. Necesito un escribano. Mi intención es iniciar los enjuiciamientos mañana por la mañana y voy a precisar de alguien de plena confianza para transcribir las actas. Deberá estar a mi servicio las 24 horas del día. Anton es la persona adecuada. Aunque joven, es un muchacho discreto, bastante culto y eficiente. No os defraudará, respondió el fraile. Perfecto. Iba a proponerle yo mismo. Una cosa más. Hoy cenaremos en vuestra congregación, pero Anton y yo pernoctaremos en el palacio. Haced que lleven mi equipaje allí. Fray Avellaneda enarcó sus cejas, pero justo cuando iba a abrir la boca, Ayala le cortó, sin permitirle replicar. Esta noche apenas he podido pegar ojo con los lamentos de los presos de la torre. Entenderéis que debo estar preparado para desarrollar mi labor con la máxima eficiencia, y en estas condiciones es imposible. El fraile aceptó los argumentos sin rechistar. Su sordera le impedía apreciar los ruidos denunciados, pero comprendía la situación. En su fuero interno se alegraba de perder al inquisidor de vista, aunque ambos tenían en común pertenecer a una orden religiosa. Sus objetivos y su visión de la fe distaban bastante. Además, nada más verlo con ese carruaje, la ostentosa cadena de oro que portaba y las finas polainas en sus pies, no le habían gustado en absoluto. A su entender, los frailes debían ir a pie, sin baratijas sobre el sayal, exceptuando el perceptivo cordón y el capuchón, y calzados con unas simples sandalias de cuero o descalzos. Fray Avellaneda hizo llamar al muchacho, le instruyó en lo acordado y lo vio partir. Ayala y Anton encaminaron sus pasos en dirección a la plaza de armas, con la intención de dirigirse al convento de las novicias, pero antes se cruzaron con una multitud que asistía al ajetreado mercado. Uno de los vendedores cercanos, un charlatán sin escrúpulos, con la jeta llena de granos, soltaba gritos desaforados que enseguida llamaron la atención de un grupo de aldeanas y del propio inquisidor. Anton intentó hacerle desistir, pero Ayala insistió en escuchar. Señoras, no dejen a sus hijos en peligro. Con la ruda de San Blas el mal alejarás. Líbrense del mal de ojo con una de estas patas de conejo, gritaba el mercachife sin descanso. Compre manzanilla para esos dolores de los que solo entienden las mujeres. ¿Qué vende este majadero?, preguntó Ayala con cara de sorpresa. Antes de que Anton pudiera responderle, una de las rufianas gritó al buhonero para hacerse oír. ¿Tienes algo que le levante el ánimo a mi marido? El resto de las mujeres sonrieron, esperando atentas su respuesta. Claro, distinguida señora. El polvo de cuerno de toro es infalible, respondió Salamero, intuyendo una posible ganancia. He oído hablar de que... La voz de la mujer se perdió. Mejor que eso. Veo que está bien informada, señora. Tengo varitas de Saori, amuletos contra la peste, talismanes para exorcizar al demonio. Al percatarse de la presencia del inquisidor, bajó el tono de la cantinela y sonrió con nerviosismo. Excelencia, llegaremos tarde, si no nos apresuramos. Hoy van a realizar la ceremonia de iniciación de las novicias y estoy seguro de que Sor Leonora querrá contar con vuestra presencia, dijo el acólito. Hemos llegado al final de este episodio.
Si no quieres perderte las siguientes partes, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. En la descripción del video se encuentra el libro de Amazon del autor Daniel Canal Flores. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.